esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice Jehová, yo Jehová. Verso 13, diga conmigo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Verso 13, todo junto nuevamente. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga, no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aleluya. Vamos a orar, pero vamos a orar con el entendimiento y en el espíritu. Hoy vamos a orar con el entendimiento y en el espíritu, porque necesitamos en verdad, hermanos, pedir lo que sí en verdad necesitamos. Señor Dios y Padre, te suplico y te ruego en esta preciosa mañana que nos hables, nos ministres. Quiero ser transformado por tu palabra. Quiero que tu palabra, Señor, por favor, me alumbre, me renueve, me muestre el camino. Ya que tu palabra, Señor Dios, es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Haz que tu palabra resplandezca en mi vida esta mañana. Haz que tu palabra alumbre mi ser en esta mañana. Haz que tu palabra restaure mi corazón en esta mañana. Haz que tu palabra me renueve, Señor Dios, en esta mañana gloriosa. Quita de mí todo estorbo. Quita de entre nosotros todo espíritu, Dios mío, que se oponga a esta palabra. Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, diríamos verso 8. Primera de Juan, capítulo número, vamos a ver ahí como está sentadito. La Biblia dice en Primera de Juan 1:8, gloria al Señor, o 1:7. Pero si andamos en luz, ¿cuántos andan en la luz de Cristo? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuántos tienen comunión unos con otros? Amén. Y entonces dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de algunos pecados. ¿De qué? ¿La sangre de quién? ¿Qué pasará? Limpiará de todo pecado. Amén. Así es. Bueno, hoy vamos a titular este pensamiento, el poder de la sangre. Pero el poder de la sangre de Jesús, amén, no de cualquier sangre. El poder de la sangre. Nosotros hemos leído, hermanos amados, en este capítulo 12. Estamos en este capítulo 12, se habla del juicio que Dios habría de traer sobre el faraón y sobre los habitantes de Egipto. Ustedes conocen la historia del faraón. El faraón prácticamente, hermanos, no doblegó su corazón delante de Jehová, el Dios de los cielos. Más bien se endureció. Y Dios, hermanos, en este capítulo 12 toma una determinación. Y dice Dios, en este capítulo 12, voy a traer juicio sobre los egipcios. Y todos los primogénitos, tanto de hombre como de animal, será, dijo el Señor, muerto. Entonces, cuando nosotros leemos esta porción, nos damos cuenta que el juicio de Dios venía sobre el faraón y los egipcios, pero ahí estaba su pueblo en Egipto. Estaba el remanente de Dios en Egipto.
ahí estaba Israel, su pueblo. Y nosotros sabemos que Israel nadie lo podrá tocar. ¿Por qué? Y si lo tocan, se verán con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Más bien, este pueblo es la niña de los ojos del Señor. Amén. Y nosotros también somos como la niña de sus ojos. Amén. O en pocas palabras, ¿quién podrá tocar la niña de los ojos de Dios? Nadie. Porque Él es todopoderoso, el que nunca ha perdido una batalla. Ahora a su pueblo el Señor le habla a través de Moisés. Y le dice al pueblo, reúnanse por familia. Si hay una familia que es muy pequeña, reúnanse dos familias, la una con la otra para celebrar. ¿Qué? Una cena. Y en esa cena van a tomar un cordero, el primogénito sin mancha, ¿sí? Y sin arruga, lo primero. Y ese cordero, lo primogénito, lo limpio, sin mancha, lo van a sacrificar. Y lo van a sacrificar en sus casas, y la comida, la carne, la van a asar bien asada, y la sangre de este cordero sin mancha, primogénito, esa sangre, hermanos, la untan, dijo el Señor a su pueblo, en las puertas de sus casas. Quiere decir que aquella sangre de aquel cordero sin mancha, primogénito, debería ser, hermanos, puesta en las puertas de donde estaban los israelitas, los hijos del Señor. Y también les aconseja que pongan la sangre en las ventanas, en las puertas, y dice el Señor, cuando yo pase, la sangre os será por señal. En pocas palabras, la muerte, la mortandad, hermanos, la plaga de mortandad no llegaría a los primogénitos de Israel. Los hijos primogénitos de Israel estaban cubiertos, hermanos, con esa sangre, y por esa sangre no podía entrar la muerte sobre los primogénitos de Israel. Quiero decirles, en el Antiguo Testamento los sacerdotes y el sumo sacerdote se presentaban de año tras año en el lugar donde se reunía su pueblo, en el templo, en el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía tres lugares: uno el lugar santísimo, otro el lugar santo, y estaban los atrios. En el lugar santísimo solo podía entrar el grande sumo sacerdote, como Aarón o la descendencia de Aarón. En el lugar santo estaban todos los demás sacerdotes, y en los atrios, los patios, diríamos, estaba todo el pueblo de Israel. ¿Para qué se reunía el pueblo de Israel año tras año? Para llevar ofrenda. ¿Ofrenda a quién? Un sacrificio de ofrenda a Jehová. Llevaban corderos, llevaban, hermanos, estos tipos de animales, y ustedes saben que el cordero en la Biblia venía señalando y apuntando a Jesucristo, porque la Biblia le llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el Señor, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, que como cordero iba a ser llevado al matadero, pero que él no iba a abrir su boca. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento se llevaba el cordero, hermanos, a sacrificar, y la sangre de ese cordero representaba, hermanos, el cubrimiento del pecado del pueblo, año tras año. Ahora, el sumo sacerdote llevaba, hermanos, una ofrenda al lugar santísimo para él, porque el sumo sacerdote era un pecador como todos, ¿sí? Y dice la Biblia que presentaba una ofrenda para él mismo. Y cuando Jehová aceptaba la ofrenda de este sumo sacerdote, entonces lo que él hacía era presentar una ofrenda más para que el pecado del pueblo fuese cubierto por ese año. Así era en el Antiguo Testamento. En pocas palabras, el perdón del pecado de aquel pueblo era temporal. Año tras año tendrían que venir a ofrecer sacrificio, a ofrecer ofrenda por el pecado de ese año. Sin embargo,
Nosotros hemos leído las Sagradas Escrituras en el versículo número 8 del capítulo número 1, primera de Juan. Dice la Escritura, hermanos amados, verso 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escuchen, en el Antiguo Testamento era temporal, el perdón era por año, era de tiempo en tiempo. Ahora no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. El escritor a los Hebreos, Hebreos 9:12, representa y dice el Señor que Cristo hizo una ofrenda, hermanos, perfecta. Una ofrenda perfecta. ¿Cuándo Jesús hizo una ofrenda perfecta? Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Cuando Él muere en aquella cruz y derrama su sangre. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz limpia de todo pecado al pecador. Dice la Escritura que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. A su nombre. Fuimos comprados a precio de sangre. A nosotros no fue agua bendita que nos rociaron para, hermanos, nuestros pecados fueran limpios y borrados. A nosotros no fue un Ave María, un Padre Nuestro. No, nosotros fuimos limpios y rociados con esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo es el único que puede perdonar pecado, porque si no es a través de la sangre de Cristo, no hay, hermano, pecado limpio. Pero si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta hora? Él nos limpia de todo pecado. El poder de la sangre. Número uno, hermanos, tenemos protección a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué creen? Número uno, ¿por qué cree que el pueblo de Israel obedeció al Señor? Y dice la Biblia que hicieron como Dios les mandó. Mire, pusieron la sangre de aquel corderito que representa a Cristo en el Antiguo Testamento y lo ponen sobre sus puertas. Cuando el mal iba pasando y miraban la sangre del cordero ahí, no llegaba mal a las familias de Israel. El poder de la sangre de Cristo, número uno, la protección. Escuchen, yo he llegado a algunos lugares cuando estábamos en la radio. Y íbamos a algunos lugares a orar, que me invitaban a orar, gente estorbada, gente endemoniada, gente estorbada por malos espíritus. Y entrábamos a esas casas. Y no me acuerdo si hay algún hermano aquí que iba conmigo, pero entré a una casa, supuestamente de una hermana, y entramos a ese apartamento. Y en ese apartamento, desde que llegamos, un mal olor a cebolla. Habían, hermanos, unos, ¿cómo se llaman? Pelotas de ajos en las puertas. ¿Sí? Y yo le pregunté a la doña y le digo, ¿por qué tiene esas cebolla o macetas de ajos en la puerta? Y algunos ramos de ruda. Oh, me dicen, ¿por qué es que a través de ese ajo los demonios no entran a esta casa? O sí, le digo. Usted tiene argumento bíblico para decirme que los ajos espantan los demonios, le digo. Me dijo, no. Y entonces, ¿por qué lo pone? Porque así me dijeron a mí. ¿Y quién le dijo eso? Una mujer me dice que practica la magia blanca, me dijo. Y como es blanca, es de Dios. Me dijo, que el Señor reprenda al diablo, le dije yo. La magia blanca o la negra es del diablo. De acuerdo, no es de Dios. Y me dijo que pusiera ajos en las puertas y que también pusiera toda mi casa de rojo. O sí, le digo. Las ventanas, las cortinas eran rojas. Las cosas que ponen arriba de la cama, ¿cómo se llama? Las sábanas rojas. Los sillones cubiertos de cubiertos rojos, todo rojo en aquella casa. Y me dijo, y si hay ajo y si hay ruda en esta casa,
en las puertas y todo de color rojo, no entra ningún demonio acá, me dijo. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creían eso? Algunos creían en eso. Algunos creen que el diablo se va dando una cruz. ¿Sí? Algunos creen que Satanás no llega porque se anda un escapulario o algo en la cartera. Ninguna cosa de esa espanta a los demonios. De verdad, ni el ajo, ni la cebolla, ni la ruda. Llegó otro día donde un hermano, que yo me sorprendí, pero no está aquí, va a estar viendo los lados. No sea chismoso. Mire, mire hermano, llego y lo hallo pasándole un huevo al niño. Y le digo, ¿y qué está haciendo? No me dice, es que le estoy pasando el huevo para que el empacho se vaya. Oh, sí, le digo. Oh, bueno. Y le digo, y lo vi masticando. Yo le dije, te está masticando chicle. No, ruda, estaba masticando. ¿Y para qué mastica eso? Le dije, y lo miraba en la puerta. Escupí, casi le escupí a mí también, pues. De veras, ustedes, esto es una verdad. Y le digo, hermano, ¿y qué está haciendo? No, es que me dieron un consejo, un pastor me dio un consejo. ¿Y qué le dijo el pastor? Que le eche, que mastique ruda y que le eche a la puerta, me dijo, para que ni un mal le llegue a mis hijos, me dijo. Y de repente le veo la manito a la niña y tenía un volado rojo aquí y una pelotota así. Le digo, y ese volado rojo y esa pelota que es para que no me le den ojo a mi niña, me dijo. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan, que todo eso son tradiciones y que todo eso no tiene validez. El Señor no le dijo a su pueblo, pónganse un collar, amárrense un cacho ahí, amárrense un madero. No les dijo eso. En la puerta pongan ustedes sangre, que esa servirá de señal. Y cuando pase el ángel de la muerte, pasará de paso y no tocará esa casa. La sangre de Cristo nos sirve como protección. La sangre de Cristo nos sirve como protección. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni las sábanas rojas, ni el montón de ajos, ni el masticar rudas, ni ponerle cosas rojas a los niños para que el ojo no le llegue, eso no tiene función. Eso no tiene protección. Eso no hace que los demonios se vayan, ni los rojos, ni los ajos, ni la ruda, ni la cebolla roja, ni todo eso echa fuera a los demonios y trae protección a nuestra vida. Lo que trae protección a nuestra vida es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y con esa sangre hemos sido rociados. A esa sangre le teme el diablo, a esa sangre, aleluya, le teme la enfermedad. Fuerte ese aplauso. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es mi protección. La sangre de Cristo es la que protege a mis hijos. La sangre de Cristo es la que cubre mi matrimonio. La sangre de Cristo es la que me libra. Fuerte, chica. Gloria a Dios, a su nombre. Y aparte de la protección, mire, nosotros hemos ido a orar por gente endemoniada. Eso es terrible, hermano. Incluso gente endemoniada que cuando uno entra a las casas lo atienden bien. Sí. Y uno se queda ahí y dice, ¿qué hermanito? Bienvenido. Pero hay algo que uno empieza a ver, que hay movimientitos que ya uno dice, no. Sí. Un día fuimos a orar por una mujer que, hermano, estaba endemoniada, pero terrible. Una mujercita chiquitita, así como yo. Más chiquita todavía. Pero le aseguro, cuando llegamos yo vi algo raro en los ojos de ella y me dijo, ¿quieren agua? No, venimos bien, le dije yo. Aunque llevaba un poco de sed, pero yo dije, ¿por qué quieren ir a la cocina? Y de repente, permítame, voy a la cocina. Me dijo, no quiero agua, le dije, pero voy a ir, me dijo. Y el Espíritu me dijo, ella va para la cocina para sacar un cuchillo. ¿En serio? Eso es terrible. Y cuando vi que ella corrió, hermano, o sea, a la cocina, no, hombre, y yo le dije, Espíritu Santo, dame fuera, y le pegué un brinco blanco que hay enfrente, hermano. En aquel tiempo brincaba más duro, y ya estoy un poquito más pesado.
y cambió los ojos, hermano. Y es terrible. Y llevaba un hermano supervisor que no está aquí, que cuando vio que pegué el brinco, le dijo el hermano. Y mire, esa mujer medio movía el dedo y medio me tocó, no me acuerdo de este dedo, sentí como que me lo quebró. Señor, dije yo, la sangre de Cristo tiene poder. Y le puse la mano acá, cayó al suelo. Eso es terrible. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo por media hora. Y lo extraño, hermano, que si ese hermano estuviera aquí, lo pasara aquí al frente para que dijera, mire, fíjese que donde ese supervisor se movía, la mujer tenía los ojos bien cerrados, pero el demonio miraba el movimiento del supervisor y yo en la cabeza, y aquella mujer con las piezas así tiraba unas patadas que como que, y donde el hermano se iba corriendo y mira qué feo, hermano, terrible, 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 terrible. Y yo seguía clamando la sangre de Cristo. Satanás, este cuerpo ahora es libre por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Este demonio se va y aquella mujer comenzó a ser libre. La sangre de Cristo liberta, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos protege. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. La sangre poderosa de Jesús es protección a nuestra vida. Nos protege. Cuando usted ha tenido esas pesadillas raras, clame la sangre de Cristo y no volver a tener esas pesadillas raras que tiene. Aleluya. Ay, hermano, soñé que me seguía un lagarto, un cocodrilo, dijo un hermano. Clame la sangre de Cristo y todos esos males del diablo se irán. Cuando ese su esposo, hermana, se esté portando mal, cúbralo con la sangre de Cristo. Cuando ese hombrecito no quiera buscar de Dios, cúbralo con la sangre de Cristo. Cuando esa mujer no quiera buscar de Dios, cúbralo con la sangre de Cristo. Y cuando menos usted acuerde, la gloria de Dios descenderá. Aquel hombre cambiará, porque la sangre de Cristo tiene poder. Cubrimos a nuestros jóvenes con la sangre de Jesús. Cubrimos a nuestros adolescentes con la sangre de Jesús. Cubrimos a nuestros niños con la sangre de Jesús. ¡A su nombre! Y ahora, tanto es el poder de la sangre de Cristo por todas mis experiencias que hemos tenido, que cuando el que estaba endemoniado comienza a decir la sangre de Jesús, cuando él declara la sangre de Jesús, aquel endemoniado es libre. Diga la sangre de Cristo. Pero cuando ya dijo la sangre de Jesús tiene poder, el demonio se fue de ese cuerpo y ese cuerpo queda glorificando a aquel que derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Si hay una arma poderosa en Dios, es la sangre de Cristo, las armas del cristiano, la palabra, la oración y la sangre, la sangre, la sangre, la sangre de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Vamos todos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza de Satanás en el nombre de Jesús. Sí, si usted tenía sus ajitos ahí, téngalos ahí para echárselos a los frijoles, para que no los soplen a uno, pero no por otra cosa. ¿Sí o no? Y sabían ustedes que el agua es una gran medicina, pero el agua no echa fuera los demonios. El agua es una gran medicina, pero yo no soy doctor, pero sí es una gran medicina, pero hasta ahí pues. ¿Cuál es el arma más poderosa para nosotros? La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ok, aparte de que esa sangre nos sirve como protección, también esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene el poder para limpiar todo pecado. Así que si hay algún homosexual aquí, bienvenido. Cristo te ama.
Si hay alguna lesbiana ahí en el closet todavía, salga y arrepiéntase del closet. No salga para decir soy, salga para decir aquí estoy Cristo, ya no quiero estar en el closet, quiero arrepentirme y apartarme de ese pecado. Porque la sangre de Cristo también limpia de pecado al más vil pecador. Pastor, pero yo soy brujo y hago hechicería. Pues usted también puede ser libre por la sangre de Cristo, aunque sea hechicero. No me digan amén ustedes. ¿Ustedes visitan los brujos o qué? Tampoco eso nos aleja del mal. La sangre de Cristo es la que nos aleja del mal. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Vamos. Ahora mire, no de algunos pecados. El Señor dice en el Salmo 103, verso número 3, que Él es quien perdona todos nuestros pecados. En primera de Pedro 1, del 6 al 9, el Señor dice que a través de la sangre de Jesús, su Hijo amado, Él es el que limpia todo pecado. Así que, pastor, pero es que mire, yo he sido malo. A mi mamá la dejaba sin un 5, le robaba las gallinas y la vendía. Pues aún ese pecado el Señor se lo puede limpiar con su sangre. Mire, hermano, que yo le hacía trampa, le hago trampa al jefe, le robo todas las herramientas y si descuida, le robo la cartera. Pues también para usted el Señor puede perdonar y limpiar ese pecado. A su nombre. Mire, hermano, que yo me brinqué el cerco y fíjese que engañé a mi esposa, pero fíjese, hermano, que ya no quiero seguir haciendo eso. Quiero ya estarme tranquilo. Pues venga a los pies de Cristo y Él lo va a limpiar de ese pecado con la sangre que Él derramó y el Señor lo bendecirá de hoy en adelante. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Él transforma al drogadicto, Él transforma al borracho, Él transforma al hechicero, Él transforma la vida de los hombres. La sangre de Cristo. Poder, hermano. Si ahora usted es lo que es gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Todo pecado, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar. Pero el hombre tiene que hacer algo. La Biblia dice en el capítulo 28, verso 12 y 13 del Proverbio: el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Quién es el que prospera entonces? ¿Quién es el que alcanza la misericordia de Dios? Y se aparta. ¿Usted confesó su pecado y se apartó? Amén. ¿Y cómo le ha ido? Amén. ¿Cree usted que la sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado? Amén. ¿Cree usted que la sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado? Amén. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Limpios de todo pecado? 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. El que los confiesa y se aparta serán limpios sus pecados con la sangre de su Hijo amado que derramó en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos amados, todo pecado es perdonado. Aquel que confiesa su pecado y se aparta, este será bendecido y limpio por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Este es el día del perdón, este es el día de la misericordia, este es el día de la salvación, esta es la mañana que ha hecho el Señor. Entonces hay esperanza aún para el vil asesino. ¿Sí o no? Cuando nosotros íbamos a la cárcel, y todavía estamos siguiendo a las cárceles de aquí Durán y a otras cárceles, incluso cuando yo estuve hace 21 años en la cárcel, pues yo miraba asesinos terribles ahí, que ya estaban a punto de ser llevados a las cárceles grandes para cadena perpetua o para ser ejecutados. Terrible, doloroso. Pero aún esos viles pecadores en las cárceles, aunque sabían que iban a pasar toda su vida, porque allí lo dejan leer la Biblia a uno.
En las escuelas es que no lo dejan leer la Biblia a uno. Fuera lo contrario, en las escuelas dejaran leer la Biblia a los jóvenes, no fueran los asesinos que están en las cárceles hoy o que andan sueltos. Pero en la cárcel sí lo dejan leer la Biblia a uno. Y uno se da cuenta en la cárcel que Jesús es el Salvador, que la sangre de Cristo tiene poder. Y que cuando estos hermanos presos, asesinos, violadores, terribles, reconocen a Cristo, aún estos asesinos son felices dentro de la cárcel. No les importa que los maten o no les importa vivir toda la vida en una cárcel. Porque el que tiene a Cristo, aunque esté preso, es libre. El que tiene a Cristo, aunque esté en una prisión, allá le glorifica al Dios de los cielos. La misericordia de Dios es tan grande. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, para que vengan al arrepentimiento. Capítulo 9 del Evangelio de Mateo. El Señor dice: yo no vine a llamar a justos, sino a los viles pecadores. Aleluya. ¿Para que qué? Para que vengan. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre entonces? O la mujer para alcanzar el perdón. Arrepentirse. Sí, confesar el pecado. ¿Qué más? Arrepentimiento. Sí. Pero no de ese arrepentimiento, de ese remordimiento. Aquí estoy, Señor. Ya no aguanto más. Ya no quiero más la botella, Señor. Ya no quiero estar con 3 mujeres, Señor. Amén. Y otro día con la botella de nuevo. Ese no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es aquel que viene delante del Señor y llora y le dice: Señor, ya no soporto más esta vida miserable. Como aquel día que yo vine a los pies del Señor, que andaba hundido en las drogas, en las pandillas y en el fango y olía muerto. Le dije: Señor, ya no soporto esta vida miserable que me carcome el alma y me quebranta los huesos. Ten de mí misericordia, ya no quiero ser igual. Y hace 18 años el Señor transformó mi vida y ahora soy el hombre más feliz, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? ¿Saben? La primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, esto es lo que dice: hijitos míos, dice Dios, a los que ya han sido alumbrados. Levante la mano los que ya han sido alumbrados. Y los que no, la luz de Cristo los va a alumbrar hoy. Amén. Digan amén, pues los que ya están alumbrados por lo menos. Sí, y si no, la luz de Cristo los va a alumbrar hoy. ¿Ustedes creen que la luz de Cristo nos va a alumbrar hoy? Amén. La luz de Cristo nos está alumbrando hoy, esta hermosa mañana. Y mire, entonces nosotros vamos a analizar que Dios sí perdona todo pecado, que tiene el poder. Dice que Él es el que limpia todos nuestros pecados, el que sana todas nuestras dolencias a través de la sangre, a través de su llaga, a través de la sangre de Cristo, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida. El sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo es suficiente. Rescatar del hoyo nuestra vida. Para que fuésemos rescatados necesitábamos un libertador. Y si necesitábamos ser rescatados del hoyo, era porque estábamos esclavizados. Y necesitábamos a alguien que viniese a pagar para que nosotros fuésemos libres. Y la Biblia dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 16, versos 35 y 36 y 37, si el Hijo os libertare, entonces verdaderamente seréis libres. Diga conmigo: si Jesús nos libertare, entonces verdaderamente somos libres. Y la sangre de Cristo tiene poder, hermano, para limpiar todos los pecados. Y que no es ese el drogo loco que andaba en las calles y en los montes, sí.
y que no era ese el endemoniado que estaba allá en el sepulcro. Sí, ese era, pero Cristo tiene el poder para transformar. Solo en Cristo hay vida eterna. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue perfecto. Él dijo: consumado es, hecho está, Padre, por lo que yo vine ya está hecho. Cristo derramó su sangre para salvar al pecador y limpiar de todo pecado a través de su sangre. Número 1, hermano, la protección. Dejémonos de cuentos. Hemos tenido muchas personas que han venido y han recibido a Jesús. Y hace como 3 años alguien se me acercó y me dijo: hermano, yo era un vendedor de droga en mi país. No voy a decir qué país, ¿ok? Porque vendedores de droga hay en todos los países. Corruptos hay donde quiera, no solo en un país. ¿Ok? Porque oigo que gente dice: no, que en ese país hay mucha violencia, que son los malos. No, en todos hay pícaros. Todos los países hay gente pícara, violento, ¿sí o no? O usted en algún país donde no hay violencia. Si aún a su esposita todavía el Señor hace falta que cambie, pues no es que el Señor no la pueda cambiar, pero necesita entregarle esas áreas. Pero me dice: mire, fíjese que aquí hay unas cosas que no sé si son buenas. Me dice. ¿Y qué anda? Me dijo: mire que yo visité a los brujos, me dijo, me dieron unas cosas, me dijo. Primero me dieron una piedra bañada en oro, me dice, que esa me va a proteger de la bala. ¿Cómo es eso? Mire, y aquí hay un trapo rojo y adentro anda una masa, no sé qué es, me dijo. Y él anda ahí, desde aquí al lado, me dice: ¿de qué es mi protección? Y él: pero usted aceptó a Cristo. Sí, me dijo, pero ¿qué quiere que haga? Queme esa basura. Y la piedra bañada en oro, entiérrela, le dije yo. Porque eso nunca te ha servido de protección. Si estás vivo hasta el día de hoy, ha sido por la pura misericordia de Dios. Y porque Dios ha tenido un plan con nosotros. No era porque el brujo nos dijo: las balas no van a llegar. A mí me pasaban las balas a las orejas y me pasaban las balas a las del pecho y ninguna bala entró, porque había un padre que cubría a su hijo con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario todos los días de su vida. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando una madre, cuando un padre clama y cubre a sus hijos con la sangre de Cristo, esa es la protección más poderosa que tenemos nosotros los cristianos. La sangre de Cristo. Cubro este automóvil con la sangre de Cristo. Aleluya. Me cubro con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Para ir finalizando, necesitamos la protección de Jesús, la protección de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Yo sé que muchos no me van a querer por lo que voy a decir. Como aquel profeta en los tiempos de Acab les dijo: no subáis a pelear, porque Jehová no está con vosotros en esta batalla. Y dijo: este profeta hay que encerrarlo, y los metieron a la cisterna y los mataron y los golpearon, porque no estaba profetizando lo que Acab, el rey de Israel, quería escuchar. Micaía se llamaba el profeta. No subáis porque van a fracasar. Y subió a Acab y solo subió a morir. Y Micaía fue aborrecido, lo metieron a la cisterna. Pero yo quiero decirles en esta hora: necesitamos la protección de Cristo y de su sangre que derramó en la cruz del Calvario para las pestes destructoras que se acercan a esta tierra. Solamente aquellas familias que estén cubiertas con la sangre de Cristo tendrán la protección y no llegará plaga ni mortandad tocará tu morada, porque la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario servirá como señal. Allí no llegará mal, y si llega, así como llega, seguirá, porque la protección de la sangre de Cristo estará con nosotros, estará en nuestra familia. Amigo, entrégate a Cristo para que esa sangre pueda librarte de todo mal. Fuerte ese aplauso. No vienen días mejores, vienen días peores.
algunos me quieran meter a la cisterna, van a ver con sus ojos lo que les estoy diciendo. Pero aunque vengan días peores, para la iglesia hay promesa. Número uno, la sangre rociada del Cordero sobre nuestras vidas. Además, usted no se va a morir si no es la voluntad de Dios. Aún le pueden llegar los 1000 virus que lleguen, te vas a quedar vivito y vivito. Señores, el que manda, a este me lo traigo. Algunos que ya no están sirviendo mucho en la iglesia, a este me voy a traer de todas maneras. Ni sirve ni deja que sirva. Ojalá se componga ya una sola vez y le sirva al Señor. Así es Dios. Y ahí hay un dicho que dice que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Eso será verdad. Hay otro dicho ahí que el que no le gusta trabajar, espera la pobreza. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero necesitamos la protección de la sangre de Cristo. ¿Y cómo la vamos a obtener? Viniendo arrepentidos delante de Él, y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos va a redimir, nos va a comprar y nos va a limpiar de todo pecado. Necesitamos la protección. Y dice Dios en su palabra, Apocalipsis capítulo 3 verso 10, el que guarde la palabra de mi paciencia, yo lo guardaré de la prueba terrible que viene sobre el mundo entero. El secreto está en santificarnos, en guardar la palabra, y la sangre de Cristo será por señal. Ni el diablo ni los demonios podrán entrar a nuestra casa, porque la sangre de Cristo tiene poder. El diablo no le huye a los rosarios, ni a las cruces, ni a los ajos. El diablo le huye y sus demonios le huyen a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, porque tenemos un Cristo que no está muerto, tenemos un Cristo que está vivo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y la sangre de Cristo tiene, número uno, para protegernos. Y cuando pasó el ángel de la muerte matando los primogénitos en Egipto, los primogénitos de la casa de Israel no les pasó nada. ¿Por qué? Y el Cordero que en el Antiguo Testamento venía apuntando era una tipología o un tipo de Jesús que vendría en la cruz. Cristo vino a poner su vida, lo mataron, no abrió su boca como cordero de varón, derramó su sangre, y esa sangre que Él derramó es la que limpia, en segundo lugar, de todo pecado. Si tenía ojos colgados en la puerta de su casa, va y los baja y los echa a los leones. Y si usted creía que teniendo ropa roja ahí, esa era su protección, está equivocado. Cúbrase con la sangre de Cristo y cubra su casa y sus hijos, y esa es la protección más grande que el hombre puede tener. Uno, para protección. Número dos, para perdón, para limpiar todo pecado. Si alguno entre nosotros quiere entregar su vida a Jesús, la sangre que Él derramó es suficiente para limpiar todo pecado. Y Dios me dice, repite lo que acabas de decir, y lo voy a repetir. Todo aquel que no se levante a servirle al Señor, a santificarse y a guardarse para el Señor, hermano, si no está sirviendo en esta tierra, pues Dios se lo va a llevar. Rechazo eso, pastor. Rechácelo entonces. Pero si viene de Dios, no va a haber rechazo ni en que usted lo rechace. Mejor póngase a hacer lo que Dios le manda a hacer, y Dios lo va a bendecir. A su nombre. Y los que no han entregado su vida al Señor, ¿qué más quieren? Cristo te ofrece perdón, te ofrece limpiar todos tus pecados, te ofrece restaurar tu vida, te ofrece cambiar tu vida. ¿Y qué más quiere? Entrégate a Cristo y tu vida será protegida por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Póngase de pie, por favor, vamos a orar.